media verdad, y lo dijo el ministro, es que hay acuerdos, contratos de largo plazo suscritos con empresas generadoras, ¿verdad? Con determinados márgenes y determinados precios, y que como son contratos de corto plazo, esos de largo plazo, esos contratos no se pueden modificar y por esa razón no se puede modificar la tarifa. Eso fue lo que dijo el ministro. La media mentira que está encerrado en esto es que empresarios y expertos, empresarios del ramo y expertos han demostrado de como resultado de la disminución de los precios, principalmente del búnker, que es uno de los hidrocarburos derivados del petróleo, ellos han facturado menos y en consecuencia hay un ahorro allí significativo que es lo que debería destinarse para disminuir la tarifa. ¿Cuál es la omisión del ministro y de otros que han dado esta misma explicación? Bueno, que el principal abastecedor, la principal empresa generadora de energía eléctrica es Albaniza. Y Albaniza ya sabemos que pertenece a los principales caporales del régimen. En consecuencia, aquí hay dos razones por las que no disminuye la tarifa. La primera razón es que siendo Albaniza la principal empresa generadora de electricidad, los dueños quieren seguir con las sobreganancias y en consecuencia lo que no beneficia a los nicaragüenses beneficia a los caporales que se benefician de Albaniza. ¿Quiénes son? Ya lo sabemos, ¿verdad? La segunda razón es que este ahorro lo están, por una parte, desviando para, aparentemente, para pagar la deuda que existe con Alba Caruna, que al final son los mismos caporales, y para, aparentemente, utilizar fondos, preparar fondos, acumular fondos debajo de la mesa, para prepiarse para la campaña electoral y para esta disminución que significa para ellos en sus ingresos la disminución de los precios del petróleo. En consecuencia, todo esto va a un embudo. ¿Y cuál es el corazón de ese embudo? La voluntad de Ortega, ¿verdad? Porque él es el que puede resolver que Albaniza gane menos como empresa, la principal empresa proveedora de energía, y el que puede resolver que los ahorros derivados de la menor facturación que hacen las empresas generadoras se orienten en beneficio de los nicaragüenses. Y termino con esto, ¿verdad? Una reducción en la tarifa, ¿qué significa? En primer lugar, significa que para el usuario común y silvestre, pues le queda un ahorrito que puede utilizarlo para otro gasto, para comprar los zapatitos, los calcetines de los chavalos, para comprar una libra de arroz más, etcétera. Dicen en la familia nicaragüense. ¿Verdad? En las familias nicaragüenses. Lo segundo es que puede también, como es un componente la tarifa de los costos fijos de todas las empresas, de todo tamaño y de todo, si sos odontólogo, si sos un dueño de una pulpería, ahí tenés la mantenedora, los pollos, etcétera, etcétera. Y si sos dueño de una gran empresa, ¿esto qué significaría? Que las empresas de todo tamaño y de todo rubro podían disponer de recursos para aumentar sus inversiones y dependiendo del tamaño para aumentar el empleo y en cualquier caso para mejorar la competitividad de la economía nacional. La conclusión es que quienes se están beneficiando de estas altas tarifas están perjudicando a todo el país, a todas las familias nicaragüenses y a la inmensa mayoría de los empresarios nicaragüenses.
Esa es la realidad. ¿Qué es lo que está pasando entonces con el combustible? ¿Es una situación similar? Es la otra cara de la moneda, ¿verdad? En el caso del combustible, Petronic, que es el socio de Albaniza a nivel institucional, tiene el monopolio de la importación de petróleo, tiene el monopolio en el marco de Albaniza de el almacenamiento, que es el segundo costo en la cadena de costos del petróleo, y tiene una parte significativa en la distribución, y además tienen el poder político. En consecuencia tienen la capacidad para imponer los precios del combustible. ¿Y cuál es la razón? La misma, ya disponer de una fuente de recursos, y aquí yo creo que valdría la pena explicarlo porque yo lo doy por sabido, ¿verdad? Con precios del petróleo a $100, como las condiciones pactadas con el gobierno de Venezuela son, porque siguen vigentes, de que el 50% se pagaba cash, en efectivo, y el otro 50% un crédito a 25 años de plazo, 2% de interés, 2 años de gracia, es decir, un regalo. Si el barril del petróleo cuesta $100, $50 se pagan en efectivo y $50 en crédito. Como en el consumo de combustible a un precio de $100 era entre $1,000 millones y 1.200, el 50% de esto era entre 500 y 600 millones de dólares. Esto era lo que entraba por medio de Albaniza y Alba Caruna a los caporales del régimen, porque resolvieron privatizar esos flujos de recursos. Entre 500 y 600 millones de dólares anuales libres de polvo y paja. Al reducirse el precio del petróleo, ¿verdad? Y entonces pasó de un poquito más de 100 a un poco menos de 50, ¿verdad? Pongámosle que es a $50 el barril. Eso significa que en lugar de gastar 1.000 millones de dólares en importaciones o 1.200 millones, ahora esto va alrededor de 600 millones de dólares. ¿Esto qué significa? La mitad, el 50% de 50 millones de dólares es 300 millones de dólares. Entonces esta gente en perspectiva está dejando y seguirá dejando de percibir entre 250 y 300 millones de dólares anuales. Esa es una cifra muy importante. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Como están dejando de percibir eso a causa de la baja en los precios del petróleo, entonces se están prepiando y están compensando a costillas de los bolsillos de los nicaragüenses, compensando lo que están dejando de percibir como resultado de la baja de los precios del petróleo. Entonces, los nicaragüenses, las familias, las empresas, la economía nacional que debería beneficiarse de la baja de los precios, pues son los caporales del régimen los que se están beneficiando por la vía del combustible y por la vía de la tarifa eléctrica. Mire, aquí nosotros cuando hemos hecho un análisis parecido al suyo, ingeniero, hemos mantenido la tesis de que cuando iba a bajar el precio del petróleo y si bajaba a la mitad, lo más lógico era que los nicaragüenses pagaran el 100% del petróleo cash. O sea, ¿por qué? Porque de todas maneras era lo mismo que veníamos pagando anteriormente, cuando el down payment, como dicen los gringos, o la prima, como decimos nosotros en Nicaragua, era 500 millones de dólares. Por efecto de la baja del petróleo, la prima se convertía en el monto total de los adeudados. Entonces, ¿por qué Nicaragua se está comprometiendo el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, para generar una deuda con Venezuela que prácticamente no hay ninguna razón de que exista? ¿Por qué? Porque todo el pueblo nicaragüense paga el petróleo efectivo. Nadie paga en una gasolinera diciendo, aquí tiene la mitad, y de aquí a 20 años le voy a firmar una letra al mismo interés que le está cobrando Petróleo de Venezuela a la filial nicaragüense, sino usted paga el 100% en efectivo. Entonces, en realidad, el inmenso daño que se le está haciendo a la gente, además del que usted está diciendo, pero creo yo que es un daño doloso y un daño de un tamaño inconmensurable, estamos comprometiendo la capacidad de crédito futura.
la estamos agotando, la estamos sobrellevando. E inclusive si de aquí a unos 2 años, como dicen alguna gente que tiene supuestamente el espíritu que vuelva a crecer el barril de petróleo a $100, entonces ¿a dónde va a estar la capacidad para que nos sigamos endeudando en el futuro? Entonces yo lo que veo es que aquí hay una ilusión que no nos están dando nada en el corto plazo. Como usted bien dice, nos están sacando reales del bolsillo, pero además de eso están dejando a las futuras generaciones sin capacidad de endeudamiento de ningún tipo para hacerle frente a la Nicaragua del futuro. O sea, están condenando el futuro de Nicaragua. Contrario censo a lo que dicen con el canal, que están abriendo unas oportunidades maravillosas para que el pueblo nicaragüense viva feliz, yo lo que creo que están comprometiendo el futuro de Nicaragua de una manera totalmente irresponsable a través de esa política petrolera que se está siguiendo. Ahora, en el caso de la energía eléctrica también tenemos otro problema. Acordémonos que el Estado ya es dueño de la distribuidora. Y mientras que la distribuidora no mejore su eficiencia de distribución, entonces vamos a tener que seguir pagando las ineficiencias de distribución eléctrica, o sea, toda la gente que se está robando, para que después digan de que aquí en Nicaragua no hay ningún problema eléctrico y estamos de maravilla y la matriz energética está trabajando maravillosamente bien. Entonces yo lo que veo es que hay un poco de mentiras que hay que dejarla de frente, y hay que decirlas de frente y probarlas exhaustivamente para que el pueblo se dé cuenta que está siendo sacrificado, no solamente en su presente nicaragüense, sino en mañana y también en pasado mañana. Cuando yo los escucho a ambos y digo, bueno, yo presumía, Sergio Marín, pues, ¿verdad? Como ciudadano, como periodista, que este asunto iba por muy mal camino, pero cuando los escucho ahora y me dan una información que hemos venido manejando, pero que es contundente, entonces me pregunto, ¿esto no lo piensan así el sector privado? ¿Por qué el sector privado se queda, verdad, digo yo, quieto? Cómplice. No sé si es cómplice, más bien no sé si todos los beneficios que está recibiendo pesan más, ¿verdad?, que el grado de competitividad de sus empresas, porque aquí la competencia es con el área centroamericana, la competencia es con la región. Aquí vos tenés, ha firmado convenios internacionales, el DRCAFTA va a entrar, y cuando eso llegue, que Dios nos agarre presignados, pues, porque no somos competitivos. Pero también nuestros niveles de producción y de productividad andan por el suelo. Hay un punto. Entonces, yo no sé cuál es la reflexión que hacen en esto la iniciativa privada. Pero es que hay un punto donde hay que hacer hincapié también con las noticias de los 2 últimos días. En el fin de semana, el comandante general, no sé cuánto, a cargo de la zona franca, prometió que el año que viene, el general Baltodano prometió que el año que viene se iban a generar, creo que era 10,000 o 100,000, creo, no sé cuánto, una cantidad maravillosa de empleo en la zona franca, porque digamos, nosotros éramos tan competitivos que la gente estaba haciendo fila y eso esperaba por inscribirse para pero yo conozco el tema de la zona franca, acordate. No, yo creo que eso es una gran mentira. Yo lo sé, pero es que además es una gran mentira, porque la energía eléctrica más cara de Centroamérica es la nicaragüense, y cualquier compañía de zona franca, su principal ítem o rubro que tiene de costo es precisamente la energía eléctrica. Entonces, decíselo a los dueños de esta radio, que la factura llega precisamente pero si nuestro gobierno está diciendo, como efectivamente ya lo ha dicho, de que el año que viene no se toca la factura, los precios del petróleo, entonces ¿cuál es la ventaja competitiva que va a tener el general Baltodano con la zona franca para traer todas esas nuevas plazas de inversión que le está diciendo? Dijiste una información, ¿y la otra cuál es? No, es que eran que las dos. Por un lado, digamos, el general Baltodano
promete 10,000 nuevas plazas por incremento de inversiones extranjeras en relación a la zona franca. Y por el otro lado, el asesor de la presidencia promete que no va a haber ninguna rebaja de, digamos, de flujo eléctrico, de la tarifa de flujo eléctrico para el año que viene. Entonces, yo lo que esas son las dos informaciones. Dos informaciones de la misma fuente. Son dos funcionarios del gobierno que están diciendo dos cosas que son totalmente antítesis y contrapuestas. Porque no puede haber mayor captación de inversiones extranjeras en zona franca si vamos a seguir teniendo el petróleo, porque lo está prometiendo el asesor de la presidencia, que va a seguir a los mismos niveles. Entonces vamos a seguir lo mismo de falta de competencia, con una diferencia, porque en el resto del Triángulo Norte sí se están generando nuevos factores, e inclusive los mismos Estados Unidos está abriendo alternativas que nuestro gobierno, por su política exterior, no las puede abrir. Entonces, ¿de dónde viene ese milagro que nos va a caer, que emana del cielo? O sea, nosotros no somos Josué en el desierto. Vos has estado ligado, Gustavo, a la empresa privada. Y Enrique, por razones de su diputación, pues también está ligado al sentimiento, a la percepción que tienen los empresarios. ¿Qué sacamos en conclusión de estos empresarios? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Que no reaccionan? Sí, si me permiten, me parece que han planteado 3 puntos fundamentales, y yo quisiera no dejar pasar el tema de la deuda externa. Realmente no solo es una irresponsabilidad, es un crimen. Lisa y llanamente es un crimen. La deuda privada se ha duplicado en los últimos 4 años. Y de acuerdo con el último informe disponible del Banco Central sobre la deuda externa total, ¿verdad? Porque los acreedores y quienes tasan la economía nicaragüense no distinguen entre deuda pública y deuda privada, es la deuda total, porque eso compromete a la economía en su conjunto. Ya iba por los 10.300 millones de dólares, ¿verdad? Y vamos a cerrar este año casi seguramente bordeando los 11.000 millones de dólares. Eso es más que los 10.000 millones de dólares que se heredaron de la década de los 80. Es decir, en materia de deuda pública total, estamos volviendo al punto de partida de los famosos 10.000 millones de dólares. Y eso efectivamente en una economía global como la que tenemos, significa colocarle unas cadenas a este país, porque ya hay determinados parámetros en esto, ¿verdad? La relación deuda externa, Producto Interno Bruto, la relación servicio de la deuda, ingresos por exportaciones, etcétera. Y ya superamos el 80% de la relación entre el monto de la deuda y el Producto Interno Bruto. Esta gente, en el marco de su campaña, solo hacen la comparación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y ahí aparece alrededor del 50%, un poco menos del 50%, pero en realidad el parámetro que se toma en cuenta es la deuda total, la deuda externa total con relación al PIB, y ya pasamos arriba del 80%. Esta es una cadena para el presente, para el futuro inmediato y para el futuro, como decía Gustavo. Y entonces es más que una irresponsabilidad, es un crimen. El segundo punto es sobre el tema del sector privado, y yo creo que aquí tenemos que distinguir, porque así como hablamos de los políticos, ¿verdad? Así como hablamos, tendemos a generalizar, y a mí me parece que una cosa son los voceros de la cúpula empresarial y otra cosa son los empresarios, ¿verdad? Y aquí solo voy a compartir un dato que cualquiera puede encontrarlo en el Banco Central. El Banco Central publicó 3 estudios en el transcurso de este año. Uno sobre el sector industrial, otro sobre el sector comercial y otro sobre las microempresas. Entonces, sobre el sector industrial,
hicieron un estudio sobre cuántas empresas, cuáles son los costos, cuáles son los principales costos, los costos laborales, los costos fijos, etcétera. Una radiografía bastante ilustrativo del sector industrial formal. Y llegaron hasta el nivel de las utilidades. Y entonces ellos dividieron las empresas en categorías. Y de el 100% de las empresas, cualquiera puede comprobar esto, el 7% las calificaban como empresas grandes. Y el 93%, estamos hablando del sector industrial, como empresas medianas y pequeñas. Y entonces al momento de hablar de las utilidades, el Banco Central concluye que del total de las utilidades del sector industrial, el 90% de las utilidades lo concentraba el 100%, el 7% de las empresas. Y el 10% de las utilidades era lo que le llegaba al 93% de las empresas. No estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de campesinos, estamos hablando de empresas. Es desigual totalmente. Entonces es desproporcionado, es brutalmente desproporcionado que el 90% de las empresas solamente acceda el 93% al 10% de las utilidades y que el 7% de las empresas concentre el 90% de las utilidades. Pero, en consecuencia, solo termino, ese 90%, ese 93% que solo accede al 10% de las utilidades es el que no recibe créditos de estos créditos relacionados que le llaman de la banca privada. Estos son los que no tienen acceso a las licitaciones amañadas, ¿verdad? Estos son los empresarios que tienen que buscar para la nómina cada semana, cada 15 días, cada mes, depende como sea, que tienen que lidiar con la competencia externa, que tienen que pagar la mayoría de los empresarios de este país, el 90% en el caso de las empresas formales. Pero es que no vayamos tan largo. En el mundo se está viviendo esa misma realidad. El Premio Nobel de Economía de este año acaba de decir de que una de las pandemias que hay en el mundo precisamente es lo que usted está diciendo. Y una de las acusaciones que el Premio Nobel de Economía hizo es que precisamente los gobiernos de tinte socialista son los que más generan esa inequidad en la distribución de los ingresos. Y no vayamos tan largo. El ejemplo que el ingeniero está dando es un gobierno disque socialista como el nuestro. Socialista y solidario y cristiano. Entonces quiere decir de que ese problema que usted está viendo y que el mismo Banco Central lo está diciendo tranquilamente, quiere decir que es una realidad en Nicaragua, que es una pandemia de todo el mundo. Que es la falta de una buena distribución. Pero refirámonos aquí. No, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Ahora se me hace lógico a mí entender algunas actuaciones, ¿verdad?, de estos voceros de la cúpula empresarial. Ellos están en una alianza, ¿verdad?, que sencillamente es prácticamente el COSEP funciona como un ministerio, ¿verdad?, el socialismo salvaje, hermano, es el socialismo. Pero el otro tema, el tercer tema, Gustavo preguntaba por la ventaja competitiva de Nicaragua. Nicaragua sí tiene una ventaja competitiva, ¿verdad? Y está relacionado con lo que estamos diciendo, ¿ya? Si tenemos la tarifa de energía más alta de Centroamérica, si tenemos los precios de los combustibles de los más altos de Centroamérica y no tenemos, ¿verdad?, una mano de obra calificada, ¿qué tipo de inversiones se atraen y sobre la base de qué ventaja competitiva? Sobre la base de los bajos salarios. Aquí nos encontramos con la aberración de que son los bajos salarios, la pobreza son las ventajas competitivas. E incluso yo escuché al dirigente empresarial que tiene más vocería diciendo, y ay, qué lindo, dice, quieren aumentar el salario mínimo quitándonos la principal ventaja competitiva del país. Es decir, no podía haber sido más sincero, ¿verdad? Entonces, y aquí venimos a las otras
a las otras patrañas del régimen, ¿verdad? Entonces resulta que la principal o las principales ventajas competitivas de este país son la miseria, la pobreza y el empobrecimiento, además de la gente, y la depredación de los recursos naturales. Entonces, aquí, pasando al tema de la pobreza, los voceros oficiales y los voceros oficiosos del régimen se llenaron la boca con un estudio del INIDE en el que decían que la pobreza en Nicaragua se había reducido en 13 puntos porcentuales en los últimos 5 años. Y bueno, eso lo machacan y lo machacan y lo machacan, y buena parte de la población termina por creer, pero hay que desnudar qué es lo que hay aquí. Y aquí hay que decir 3 cosas que en realidad debería darle vergüenza a esta gente hablar de reducción de la pobreza. Primero, y esto cualquiera lo puede ver en el INIDE, ¿verdad? Pero tendrían que ir a ver los comentarios del experto del Banco Mundial sobre que asistieron en esto, sobre lo que publicó el INIDE. ¿Qué dice? Dice que una parte de la reducción de esos 13 puntos porcentuales obedece a que ha disminuido el número de personas por hogar y en consecuencia el consumo por persona ha aumentado. Esto se puede ver en este ejemplo. Supongamos que una familia de 5 miembros, ¿verdad?, tiene un consumo de 100 córdobas mensuales o semanales o diarios, ¿verdad? Entonces quiere decir que si lo promediamos, 100 córdobas entre 5, cada uno de los miembros de este hogar consume 20. Resulta que mi abuelita me lo explicaba así: un indio menos, un plátano más. Una tortilla más, exactamente. Resulta que el hijo mayor, como no tiene empleo, se va para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, este hogar pasó de 5 a 4 y tiene el mismo consumo de 100. Entonces 100 entre 4 ahora son 25. Y además manda más remesas familiares a la aumentó el consumo, pero no por política del gobierno, sino que porque disminuyó el número. ¿Y qué es lo que resiliencia de la gente? ¿Y qué es lo que dice? Que de los 13 puntos porcentuales, 5 puntos porcentuales se explican por la disminución de los hogares. Y entonces aquí les debería dar vergüenza hablar de esa reducción de 13 puntos porque tiene que ver con la expulsión de nicaragüenses. Pero el mismo comentario dice otra cosa. Dice que hasta el 12% del aumento en el consumo de los sectores de más bajos ingresos se debe a las remesas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que esta reducción con la que se han hablado de la boca de la pobreza por la vía del consumo obedece a que la gente se ha ido y a las remesas. Solo 2%, 2 puntos porcentuales de esos 13 obedecen a los programas del gobierno. Y una última cosa que tampoco lo dicen, y por eso me acordé a propósito de lo que estábamos hablando, es que estos estudios se vienen haciendo desde 1993. Van a cumplir 25 años. Con los gobiernos neoliberales, ¿verdad?, que también se ha llenado la boca el régimen acusando a los gobiernos neoliberales, yo no los defiendo, ¿verdad? Había venido disminuyendo la desigualdad en el consumo gradualmente. Y esto lo enterraron por primera vez en estos 25 años. La desigualdad, en lugar de venir disminuyendo, aunque poquito, pero disminuía, aumentó con la economía socialista, cristiana y solidaria. Entonces, la desigualdad no solamente es entre los grandes empresarios y los medianos y pequeños, sino que también la desigualdad es con los sectores más desfavorecidos, con los trabajadores, con los pobres. Reforzando lo que dice nuestro amigo, el ingeniero, yo estoy totalmente de acuerdo con todo su análisis, pero creo que todavía hay algo más evidente. Dicen que a confesión de parte, relevo de prueba. Las cifras que vos acabas de leer, que dijeron los funcionarios del Estado, implican crecimiento
o sea, tasa de deslizamiento monetario, 5 y pico %. Tasa inflacionaria esperada optimísticamente poquito menos del 10%. Entonces, si vos sumás una más la otra, digamos que diera un 12%. Para hablar de 12%, quiere decir que la capacidad que tiene el jefe de familia nicaragüense se va a erosionar en un 12%. Y mi pregunta es, ¿y el salario en cuánto se lo van a mejorar? Entonces, eso quiere decir de que todo lo que el análisis que el ingeniero ha dicho, que implica la pauperización de la capacidad y de la familia nicaragüense, se ve como una política estatal solidaria, cristiana y responsable. Entonces quiere decir de que esos mismos, que en el análisis que tú hiciste sobre la competitividad de Nicaragua, quiere decir de que el gobierno es consciente de lo que está haciendo, y no solamente es consciente, sino que lo está prorrogando y lo está anunciando en un año eleccionario. Entonces quiere decir, para que pongan su barba en remojo todos los electores nicaragüenses, cuál es la política de este gobierno: condenar a la gente a la miseria para que puedan haber inversiones extranjeras. Okay. Vamos a ir a unos comerciales, ya regresamos. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Apoya al desarrollo de la ganadería y la agricultura en Nicaragua, con el fin de reducir sosteniblemente la pobreza. En los departamentos de Jinotega, Matagalpa, Madrid y Nueva Segovia, las familias productoras y ganaderas mejoran la calidad de vida. Progresa aumenta el uso de técnicas y tecnologías agrícolas mejoradas. Progresa mejora la calidad de los recursos de tierra y agua. Progresa capacita en el manejo de finca en función del mercado. Progresa incrementa el valor agregado a productos agrícolas para acceder a mercados. Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente Progresa, ejecutado por Catholic Relief Services. Financiado por el Departamento de Agricultura del Gobierno de los Estados Unidos. ¿Quiere conocer la cadena de sucesos históricos del país durante sus últimos 200 años? ¿Quiere conocer las conexiones de las familias de donde salieron nuestros gobernantes? No pierda su tiempo. Adquiera pronto la obra titulada Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías, del autor Adolfo Díaz Lacayo, que usted podrá encontrar en las principales librerías de Managua. Llame ya a los teléfonos 2278-1953 y 8929-4891. Nicaragua, Gobiernos, Gobernantes y Genealogías. En el Chipote la tortura ha sido el pan de cada día de los privados de libertad. Son incontables las denuncias de abusos que se cometen en estas celdas infrahumanas. ¡Basta ya! No más cárceles de torturas. Exigimos el cierre del Chipote. Este es un mensaje de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, CPDH. Visítanos en la web www.radio800.es. Somos música, noticias y deportes. 800 Internacional. Estamos de regreso, son las 11:35 de la mañana, 11:35 de la mañana. Estamos conversando con el diputado Enrique Sáenz sobre temas económicos. Nos acompaña nuestro partner, Gustavo Mercado Sánchez. Hay llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre. Está al aire. Aló, gusto saludarte, Sergio. Saludos a tus amigos, a tu compañero y a tu invitado. Ha sido muy importante lo que se nos ha informado a través del diputado. Es determinante que la población conozca la información, porque quienes nos gusta escudriñamos, y hay cosas que son extremadamente obvias, necesitan solo sentido común. A mí me preocupa, y hay que hacerle ver a la gente
quiénes son los proveedores de servicios financieros del Estado o del gobierno y los porcentajes y niveles de endeudamiento en cuanto a la deuda pública. Con la privada definitivamente hay que evidenciarlo, pero estamos extremadamente claros, lo que nos gusta analizar, que el efecto de Venezuela con el negocio Albaniza tiene un impacto frontal, directo y determinante en la contabilidad de la nación, pero hay que decirlo, hay que enseñarlo, hay que desnudarlo. Me encantó esa frase, porque nos esconden las cosas y al final cosas como esta las evidencian y sabemos por dónde anda la historia. Yo conozco información que uno de los principales empresas de servicios financieros que le brinda al gobierno recursos es Caruna. Entiendo que las ampliaciones y las mejoras en el aeropuerto y una serie de cosas en otras instituciones lo hizo Caruna, y la gente puede decir, está bien, ya hay un negocio entre privados, tasas de intereses preferenciales, pero el punto es que el dueño de Caruna es quien administra el Estado, y en cualquier tipo de relación que pueda ser cuestionable, definitivamente las metodologías, los criterios privados, las razones de las empresas y del Estado las quita de cepa. Es decir, que una empresa donde hay vínculos con el presidente no puede hacer negocio con el Estado, así de simple, no puede porque no solo no se debe, sino que puede convertirse en un problema. Y habría que ver el efecto de Venezuela, porque aquí nos venden, obviamente, la gasolina más cara, la energía más cara, y el único importador de hidrocarburos en este país, por ley de la República, aunque tenemos una constitución que prohíbe el monopolio, es Albaniza. Y yo le pago a Albaniza mi gasolina de contado, yo le pago a Albaniza la energía cuando tengo que pagarla, y yo le pago como debe ser, porque al final si no me la cortan. Entonces, el nivel de endeudamiento que se tiene, obviamente nos incluye como nación, pero al final yo pagué esa factura con los servicios que me brindaron. Y eso es lo frustrante. Bueno, les dejo esa inquietud, es bueno conocer la cifra, hay que indagar más para que vean cómo a través de la corrupción y el abuso del poder, el que está en el gobernante, el que está en el gobierno, el gobernante se está haciendo cada día más millonario. Gusto saludarles, amigos. Gracias, Eddie, por tus comentarios. Bueno, antes de irnos a comerciales, Gustavo hizo dos sumas, ¿verdad? Una sola suma, ¿verdad? De dos datos aportados por el mismo informe de gobierno. Pero vos nos dijiste que tenías cifras para eso, ¿verdad? Vamos a escucharlas después de esta llamada telefónica. Adelante, por favor, denos su nombre, está al aire. Sí, buenos días, don Sergio. Ya soy invitado del señor Sanz y al otro, ahorita se me olvidó el señor Ortega, creo que Mercado, recuerdo muy bien el nombre, ahí me disculpa. Hombre, estuve escuchando la exposición del diputado y me recuerdo la vez que estuvo también esta misma discusión, bastante similar, en un programa del señor Miguel Mora, el Cuarto Poder, con el señor Cairo Amador, que fue la primera vez que yo he visto al señor Cairo Amador bastante descompuesto, porque con las mismas cifras que alegremente y jocosamente ellos estaban compartiendo, diciendo de que todo está un poco tremendo aquí en el país, usted con esas mismas cifras le empezó a decir todo lo contrario. Y entonces lo miré bastante descompuesto al señor Cairo, definitivamente, primera vez que lo ocurría, pues, porque yo lo miraba, pues. La verdad de las cosas es que aquí se nos ha estado mintiendo, engañando al pueblo, o han querido, o han pretendido mentirle al pueblo, engañar al pueblo, pues no lo engañan, pues. Es sentido común, como el señor Madrigal decía, y es evidente que las cosas no están marchando bien. La complicidad es evidente de los empresarios, porque a ellos les tiene. Yo compartía con ustedes, creo también, un dato importante, por ejemplo, los señores empresarios del azúcar, ¿verdad? Más de 600 córdobas por la venta de quintal de azúcar le roban al pueblo de Nicaragua. Y así lo vemos también con el señor Bayardo Arce, con lo del arroz, que le vende hasta 3-4 veces el valor real, más caro del valor real que cuesta el quintal de arroz. Y así, claro, por eso todos ellos están tremendos, robándole al pueblo, estrujando al pueblo. Pero ¿sabe qué es lo más triste, don Sergio? Que es bueno que sigan haciendo este tipo de programas, escuchar personas, porque yo les he escuchado aquí en diversos programas decir de que ellos son sandinistas. Yo no tengo nada en contra de los sandinistas, porque esa es otra cosa. Aquí tenemos un sistema mafioso, ¿verdad? Escuchar a estas personas para justificar a que yo soy sandinista y que mi candidato es Daniel, y que solo estoy esperando las elecciones para votar por él o porque el partido ponga. O sea, es triste escuchar este tipo de comentarios, porque los que están en el poder
son los que están haciendo y dirigiendo todo este tipo de sanganadas contra el pueblo, y ellos no tienen conciencia. Gracias, don Sergio, por la oportunidad. Muchas gracias, Fernando. Adelante, por favor, Sergio Martínez en la línea. Adelante, Sergio, te escuchamos. Bienvenido. Muy buen día, Sergio, y muy buen día, Enrique, también a Gustavo. Corrupción y blanqueo de capitales. Aquí, ¿hasta qué y cuándo vamos a recurrir ante los medios internacionales? Porque hay una clara desviación de recursos del erario público y de la cooperación venezolana para el enriquecimiento ilícito. Hay un montón de plata de que bancos locales están colocando a través de sociedades en testaferrías, de plata que es de los nicaragüenses y que nos las están ensartando tenerla que pagar en el futuro a través de deuda pública. ¿Quiénes se están enriqueciendo esto? Hay que tomar la mención de que las comisiones que han investigado los casos de corrupción en Guatemala y el caso de Honduras, que metió mano por lavado de narcotráfico, también pudiera ser elementos para denunciar y que procurar la investigación y encauzar de que en el futuro no solo la cooperación venezolana y la importación del petróleo tienen que ser aclaradas, tienen que ser nacionalizadas, y todos esos beneficios ilícitos que han tomado en el enriquecimiento ilegal, todos los que le hacen el juego al orteguismo, también tienen que ser encauzados legalmente. Muchas gracias. Sergio. Diputado Sáenz. Bueno, ya no hay ni por dónde comenzar para reaccionar, porque estoy en principio totalmente de acuerdo con los planteamientos que se han hecho, y solo quisiera puntualizar algunos aspectos, y voy a empezar por lo que señaló uno de los oyentes, y es sobre la confusión entre los intereses empresariales de la cúpula en el poder, el ejercicio del poder político para tutelar esos intereses empresariales y el aparato partidario. Es decir, antes se hablaba de la confusión Estado-partido. Ahora Estado-partido más la cúpula empresarial que está usufructuando el poder político. Eso es lo que explica la apropiación privada de los fondos de la cooperación petrolera venezolana, pero también explica lo que se mencionaba antes, esta confusión. Bueno, Caruna le presta $200 millones al INE para mitigar el impacto del aumento de los precios del petróleo en la tarifa. Y después aparece el INE pagándole el 8% de interés cuando solo se paga el 2% de interés. Y aparece Ortega como el salvador de la patria, ¿verdad? Pero también tenemos casos como los escáneres, ¿verdad? De repente aparece una concesión ahí para una empresa Alvimer que ni siquiera oficina tenía, ¿verdad? Y eso aumenta los costos de las exportaciones y de las importaciones que al final recaen en los nicaragüenses. ¿Y quiénes son los dueños de los escáneres? En una concesión que se otorgó sobre la base de qué licitaciones, y así podríamos barrer, bueno, qué es lo que pasa con las adquisiciones de medicinas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con las compras estas de las previsionales? Entonces, la matriz está en este fantasma que lamentablemente reencarnó junto con otros, ¿verdad?, en el régimen orteguista, que es el concepto patrimonial del Estado, ¿verdad? Que es una reminiscencia que viene desde la colonia, porque en la colonia la corona española licitaba los cargos públicos y entonces el que más apostaba a ejercer un cargo público, llegaba a ese cargo público, digamos, para recoger impuestos. Y en consecuencia, mientras más recogía, era para tu propio patrimonio, porque la corona no es que te había nombrado, sino que te había licitado y había adjudicado el cargo. Esto ha venido transformándose en distintas épocas del país, el concepto patrimonial del Estado, y ha reencarnado con todas sus cabezas, con todas sus fauces en el régimen orteguista.
Pero no quisiera dejar pasar una de las cosas que decía Gustavo, que es con la cuestión del deterioro de los salarios. Y aquí, por ejemplo, nos encontramos con situaciones, efectivamente es público, porque es una política pública desde hace ya varios años, la devaluación del 5% anual. Es público el anuncio también de la inflación, pero es público que, por ejemplo, que es más del 5%, ¿verdad? Es público también, por ejemplo, que a los trabajadores del Estado el ajuste, porque está en el presupuesto, es del 5%. Entonces, en la mente de la gente voy a gastar, si ganaba 5,000 Córdoba, el 5% son 250, voy a recibir 5,250. El régimen, qué bueno que me está aumentando 250 Córdoba, pero la gente no se da cuenta que en ese ajuste ya perdió, porque con solo que sea el 10% el impacto de la inflación con el deterioro de los salarios, ya él perdió 250 Córdoba de entrada, y eso está en los números. Y el otro número, porque esos son números, ¿verdad? Y el otro número que quería mencionar es el deterioro sistemático de los salarios reales de los asalariados, valga la redundancia, casualmente a partir del 2007, y eso está publicado en el Banco Central. Año con año los salarios reales de los trabajadores se han venido reduciendo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Gustavo, este modelo de crecimiento económico, no de desarrollo, de crecimiento económico descansa en eso, en la dilapidación de los recursos naturales y en el abaratamiento de la mano de obra. Por eso no le interesa invertir en educación, porque desde el punto de vista de este modelo sería una irracionalidad. Si lo que me interesa son cortadores de café, mineros que venden su mano de obra en medio de la tercerización, trabajadoras y trabajadores de la zona franca, ¿para qué voy a invertir en educación si mi modelo es esto? Pero la mala noticia es que este modelo de un régimen dictatorial con abaratamiento de la mano de obra, ¿verdad?, funcionaba o ha funcionado con precios de los productos de exportación altos, con la cooperación venezolana que permitía las regalías y con la persistencia de la cooperación internacional tradicional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que por la grosería de este régimen, ahí está todavía el último, el del PNUD, hace menos de un mes, la cooperación tradicional se fue. Queda 1 o 2 países. Segundo, los precios internacionales de los principales productos se han desplomado. Y tercero, la cooperación venezolana también se ha reducido. Y los discursos estos mesiánicos de que va a caer el maná del cielo, de que vamos a llegar a la tierra prometida, ya, el canal, la refinería, Tumarín, la planta de aluminio, el algodón que iba a crecer en colores, que iba a florecer en colores, etcétera. Pues la gente ya se da cuenta de que cada vez esto está en la cola de un venado, y entonces el régimen y su modelo de acumulación está crujiendo, porque ya las patas se le aflojaron, estas patas que mencionábamos, y entonces nosotros vemos expresiones de protesta en rosita, y allí se pone el vestido, los protestantes, de transportistas, etcétera, etcétera. Expresiones de protesta en Huaspán, en Bilwi, expresiones de protesta en la mina de Limón, en Chichigalpa, expresiones de protesta en Bonanza, ¿verdad? Entonces allí, ¿qué es lo que está? Tiene diferentes formas de expresarse, pero al final es la misma pobreza. Son los pobres reclamando por su pobreza, de tal forma de que estas expresiones de malestar social que empezamos a ver son síntomas de que este modelo ya está crujiendo, y las vamos a seguir viendo, las vamos a seguir viendo, porque ya por eso las cartas que tienen para jugar ya tienen menos valor,
y son menores, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, y hay gente que dice, yo no me meto en política, si no trabajo, no como. No come por la política, no tiene subempleo por la política, o no tiene empleo por la política, tiene bajos salarios por la política, ¿verdad? Y aquí está el vínculo entre ese deterioro de la condición económica y social de la gente, incluyendo medianos, pequeños y microempresarios, y la política del régimen. Hay un vínculo estrecho. Gustavo habló de un año electoral, y en un año electoral, como se avisoran más promesas, ¿verdad? Pero tenía que hacerte una pregunta. El sandinismo es más amplio que el Frente Sandinista. ¿Vos considerás que el Frente Sandinista, con esta radiografía que se ha hecho, sigue siendo sandinista? Bueno, tal vez voy a decir una cuestión muy fuerte. Yo creo que el Frente Sandinista no existe, ¿verdad? Por lo menos lo que se grabó en el imaginario de los nicaragüenses como una organización, independientemente de lo que de si uno estaba de acuerdo o lo rechazaba, pues como una organización que combatió contra Somoza, como una organización que se propuso una revolución, etcétera. Eso dejó de existir, ¿verdad? Una organización política, uno sabía que el Frente Sandinista tenía una dirección nacional, tenía una asamblea sandinista, tenía un congreso sandinista, pues como una organización política. Entonces, es innegable que es una fuerza política conformada por una cúpula encabezada por un caudillo y un conjunto de seguidores, pero sin ninguna estructura partidaria, sin ningún programa. ¿Quién conoce el programa del Frente Sandinista? Que siguen utilizando esa etiqueta y esa sigla es otra cosa. Ahora nosotros en el camino de la historia, este corto camino, porque también se nos olvida otra cosa, ¿verdad? Este régimen ya lleva 9 años. En la inmensa mayoría de los países de América Latina, el periodo presidencial es de 4. Incluso en Estados Unidos, pues, que no es América Latina, es de 4 años. Un presidente donde hay reelección sucesiva tendría 8 años. Este régimen ya lleva 2 periodos presidenciales y todavía ya lo pasó. Y un IPEGUE. Entonces, ya deberíamos de ver la casa al pueblo, ¿verdad? Y no le vemos ninguna, precisamente por la naturaleza del modelo que intentó imponerse. En consecuencia, aquí en este camino se transformó lo que quedaba del Frente Sandinista en otro espécimen, que es el orteguismo, que nada tiene que ver con el Frente Sandinista más que los discursos, algunas veces y cada vez menos, ¿verdad? Y las siglas, nada más. Okay. Muchas gracias, Enrique, por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos, muchas gracias, Gustavo. A ustedes, amigos Radio Escucha, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Siguen las emociones de